estimados estudiantes, a continuación vamos a ver un segundo video, pues introductorio, antes de ver las nociones de grupos. Se trata acerca de funciones y de cardinalidad, nociones supremamente básicas, pero que van a ser necesarias a lo largo de un curso de teoría de grupos. Primero, pues recordar que una función pues, es un tipo especial de relación, ¿cierto? Recordamos que pues una relación era un subconjunto del producto cartesiano, ¿cierto? Que si lo grafican como un diagrama de Venn, pues simplemente líneas o subconjunto, como lo dijimos acá, del producto cartesiano, es decir, no están todas las conexiones o todas las relaciones del conjunto A hacia el conjunto B, sino solamente un subconjunto. Ya una función que va de A en B, pues es un tipo especial de relación en el que a cada elemento del primer conjunto, que se llama dominio, le asigna un único elemento del codominio. Entonces a cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Ese elemento, si se llama X, la imagen pues se va a llamar f de X. Entonces, en la diferencia de la relación, acá la imagen siempre va a ser única. O sea, de cada elemento existe una única imagen en el codominio. Eso sería pues simplemente función. Eso ya lo habrán visto alguna vez. Bueno, recordamos que era función inyectiva. Entonces recordemos que función inyectiva era que si yo tengo dos imágenes, dos elementos cuyas imágenes eran iguales, entonces uno tiene que demostrar que esas imágenes son iguales. De nuevo, esto de acá es la hipótesis, yo parto de ahí. Y esto es a donde yo tengo que llegar, la tesis. Eso es lo que toca demostrar. Obviamente no todas las funciones son inyectivas, pero si yo logro demostrar de que Sx y Sy son iguales, entonces ahí estaría demostrando que la función es inyectiva. Entonces, por ejemplo, digamos en esta función que va de los reales en los reales, que es la exponencial. Entonces, en ese caso, entonces a cada x le asigna f de x. ¿Cómo es f de x? Pues simplemente la exponencial de x. Esa es la función inicial, ¿cierto? La que le dan a 1. Entonces yo tengo que suponer dos elementos, x, y, tal que sus imágenes son iguales. Bueno, pero es que la función que me están dando es la exponencial. Ah, bueno, entonces yo tomo e a la x y acá e a la y. Bueno, pero es que es la exponencial, yo puedo escribirle a ambos lados el logaritmo.
y por propiedad del exponencial y el logaritmo estas dos funciones son inversas una de la otra. Entonces básicamente pues se van a cancelar, ¿cierto? Se van a cancelar, pero quedan solamente los exponentes. Y al quedar los exponentes pues estaríamos que x es igual a y, que es precisamente lo que se quería demostrar. Gráficamente pues se tendría que, digamos, en este caso de la función exponencial, es una función de esta forma. Entonces, intuitivamente, ¿cómo hago para ver que esa función es inyectiva? Pues si se hiciera una línea horizontal, esa línea horizontal cortaría una única vez esa gráfica. Sí, la recta horizontal cortaría una única vez esa gráfica. Eso sería intuitivamente que fuera inyectiva, pues como funciones de conjuntos. Y pues formalmente fue la demostración que acabé de hacer. Eso sería que fuera inyectiva. ¿Qué es ser sobreyectiva? Pues sobreyectiva es que si yo tengo dos funciones, tengo una función que va de A en B y yo tomo un elemento arbitrario en B, entonces para todo X que pertenece a B, bueno, acá no lo llamemos X sino Y. Para todo Y que pertenece a B existe un elemento X que pertenece a A, tal que al evaluar X en la función me tiene que dar exactamente el elemento Y. Entonces, siempre que sea sobreyectiva, yo tengo que tomar cualquier elemento en el codominio, cualquiera, y para ese cualquiera debe existir ese elemento en el dominio. ¿Qué significa eso de existir? Pues que yo tengo que mostrar explícitamente quién es ese X. Por ejemplo, si en el conjunto del codominio fuera un polinomio, entonces yo te voy a decir, bueno, es este polinomio, digamos x cuadrado más 2x menos 3. Ese es el que a mí me sirve para este caso. O si estuviéramos hablando de matrices, no, la matriz que a mí me sirve es 1, 1, 0, 2. Esa es la que yo digo que existe. O sea, yo tengo que mostrar quién es en ese conjunto. No es simplemente decir, ay, supongamos que existe y ya, es sobreyectiva. No. Siempre que sea de existencia, toca construir ese elemento o mostrar quién es ese elemento. En muchos libros de análisis, cuando están mostrando o están demostrando existencia, dicen sea X igual a tal elemento, verifiquemos. O sea, como que sacan ese elemento de la manga así milagrosamente y después dice verifiquemos que ese es. Pero pues muchas veces no dicen cómo lo encontraron. En otros libros sí hacen toda la construcción, hacen el bosquejo de la construcción de ese elemento y luego sí hacen la verificación, que ese es el deber ser de cómo mostrar eso para entender de cómo es la forma correcta, ¿sí? Para saber de dónde salió, mejor dicho. Entonces toca mostrar explícitamente quién es ese elemento. Entonces, en el ejercicio dice,
Dada esa función, que es la función cuadrática, y la función va de los reales en los reales positivos, o sea, básicamente es una función de esta forma. Y la gráfica sería algo así, pues sin el dibujo torcido, un dibujo más bonito. Pero entonces sería esta gráfica. Mire que va de los reales, este es el dominio. Según como nos están dando la gráfica, ese es el dominio. Y el codominio, sí, me están diciendo que es todo esto. Entonces, ¿qué significa eso de sobreyectivo? Entonces me dice, tome cualquier elemento del codominio. Entonces, cualquier elemento de esta sección azul que yo dibujé. Debo tomar cualquier elemento de ahí, cualquier Y. Y de ese Y cualquiera tengo que encontrar un elemento en X, o sea, un elemento acá en la línea de color rojo, tal que al aplicarle la función caiga en Y. No, pues sencillo, yo proyecto por acá, luego proyecto hacia abajo y efectivamente hay un elemento ahí, ese es el X. O sea que para cualquier número, mire ya como acá el codominio es reales positivos. Al ser reales positivos, pues todos tienen raíz cuadrada, ¿cierto? O sea que para todo y que pertenece a los reales positivos, entonces existe el X que pertenece a los reales. Entonces, ¿qué? Pero pues yo tengo que mostrar quién es. Pues sencillo, como acá son los reales positivos, entonces ese X es la raíz cuadrada de Y. Con que yo muestre uno, cuando yo muestre el positivo, puede ser, entonces ya encontré. Ese es mi número, ese es mi X. ¿Cómo pruebo que sí es? Ah, pues sencillo. F de X tiene que dar Y. ¿Quién es F de X? Pues ese raíz de Y lo tengo que elevar al cuadrado. Ah, pero es que raíz con cuadrado se cancela, ¿cierto? Se cancela en el caso de que el número Y sea positivo. En el caso de que no se sepa, entonces va a quedar en forma de valor absoluto. Pero acá pues es positivo, se puede cancelar sin ningún problema. Y pues efectivamente f de x va a dar y. Pero pues precisamente porque son los reales positivos. Entonces esa función sería sobreyectiva. Y biyectiva pues sería una función que fuera inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces esta función, pues en resumen, ¿cómo hacemos para ver qué es sobreyectiva? Pues esta función, así resumido, pues sería una función que para todos los números enteros negativos le va a asignar esta función, esta aplicación que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ahí sigue. Entonces, hacemos las cuentas. A los negativos, o al 0 también, sería multiplicarlo por menos 2. O sea que acá enviaría el 0, cambiaría el 2, cambiaría el 4, cambiaría el 6. En resumidas cuentas, a todos los negativos le está asignando los números
pares. Y luego me dice que para los positivos haga esta operación, pues simplemente multiplicar por 2 y luego restarle 1. De 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. O sea que acá a los positivos, estrictamente positivos, le está asignando los impares. O sea que mire que hay una correspondencia biyectiva. A cada elemento le corresponde un único elemento y viceversa. A cada uno de los naturales, a los impares y los pares, les corresponde una imagen previa única. Entonces, explicado así, pues, someramente, esa función sería biyectiva. Hay una correspondencia de un único elemento en Z con un único elemento en las naturales. Pero veamos una función distinta. Esta función que va de las matrices de 2 por 2 en los reales. Entonces, usualmente cuando se ve matemática fundamental, pues siempre son funciones de los reales en los reales, o de los enteros en los enteros, o de los enteros en los reales, bueno, funciones así sencillas. Pero funciones acá de naturaleza tan distinta, que no nada está asignando matrices, sino otra está asignando un número real, pues casi nunca se trabajan pues, en fundamentos. Ahora ya vamos a empezar a trabajar ese tipo de funciones que me relacionan estructuras distintas, ¿sí? Que aparentemente son distintas, pero tienen mucho que mirar. Entonces, por ejemplo, lo primero, lo más importante, bien definida. ¿Qué significará eso de bien definida? Bien definida es que yo tengo esa función, es que yo tome dos elementos de ahí y al aplicarlos vuelve y caiga ahí mismo. O dicho de otra forma, si yo tomo dos elementos que son iguales, acá X y Y, acá viene F, sus imágenes también deberían ser iguales. Si está bien definida, sucede eso. En el caso de que no esté bien definida, pues no ocurre. Entonces, este bien definida generalmente parece tan natural o da la impresión de que es tan natural que muchas veces no se verifica, pero pues es lo principal, porque si la función no está bien definida, todo lo que usted haga en adelante pues va a estar mal hecho. Entonces, lo primero que hay que mirar es que la función esté definida, que a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento en el codominio, o sea que sea propiamente una función. Entonces tomemos dos matrices A, B, C, D que sean iguales. Acá A', B', C', D'. ¿Cuál va a ser la función? La función es que a cada matriz de 2 por 2 le vamos a asignar su respectivo determinante. Que recordemos que el determinante es la multiplicación en cruz. Primero la multiplicación que viene bajando menos la multiplicación que viene subiendo. Bueno, pero ¿qué significa esto de que las matrices son iguales? Pues que SA va a ser igual a A', SB va a ser igual a B', SC va a ser igual a C', y el D va a ser igual a D'. Entonces ya yo el determinante de la primera matriz
pues eso sería A por D menos B por C. Ah, bueno, pero es que yo acabo de probar estas igualdades. O sea que yo lo puedo cambiar por A', D' menos B', C'. ¿Y esto qué es? Pues es precisamente el determinante de la segunda matriz. O sea que la función está bien definida. Listo. ¿Será sobreyectiva? Entonces, para ser sobreyectiva, recordamos el dibujo. Para ser sobreyectiva yo tengo que encontrar un número real tal que si yo demuestro que existe una matriz, ¿cierto? Una matriz con 4 elementos, una matriz de 2 por 2, que al aplicarle la función me da x, y ese x es un número real arbitrario, o sea, yo no puedo limitar x, no, es que supongamos que x es positivo, y ya, no, tiene que ser un elemento cualquiera de los números reales, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Entonces, partamos del hecho de que ese x es un número real cualquiera. ¿A qué tengo que llegar? Y yo tengo que encontrar una matriz cuyo determinante sea x. Ah, bueno, pero es que ¿qué era el determinante? Pues que A por D menos B por C era la operación que tocaba hacer. O sea que si nos damos cuenta tengo que encontrar esto. ¿Cómo encuentro eso? Pues sencillamente ese x yo tendría que expresarlo como esta resta y antes y después de la resta deben ir dos números multiplicando. Bueno, pero es que solo tengo uno. Bueno, pues que eso es fácil. El x yo lo puedo expresar como x por 1. Ah, bueno. Ahí ya tenemos esta primera parte. El a vendría siendo x y el d vendría siendo 1. Bueno, pero esta segunda parte de acá, pues no está. Y yo no lo puedo ir a agregar ahí dos números distintos de 0 y multiplicando para que sea igual, porque no daría. Lo que sí yo puedo hacer es que alguno de estos dos números fuera 0 y el otro que sea un número cualquiera. ¿Por qué? Pues porque un número multiplicado por 0 me da 0. Entonces ese x por 1 yo lo puedo escribir como x por 1 menos, digamos que el b sea 0 y el c pues es un número cualquiera, c. No importa en sí quién sea c porque al multiplicarse por 0 va a dar 0. O sea que ya tengo la multiplicación que ya necesitaba. O sea que ya puedo hacer la matriz. ¿Quién va a hacer la matriz? La matriz, recordemos, la A viene siendo la X. El 1 viene siendo D. El 0 viene siendo B. Y el C, pues viene siendo C, acá. Ah, bueno, ya conseguí una matriz. Porque yo sé que ese C es una matriz. Tiene dos entradas, dos filas, dos columnas. El X yo sé que es un número real. El C, supongamos que el C pertenece a los reales, o sea, a otro número cualquiera. Podría ser el 0 incluso. Y ese 0 y 1, pues otras entradas ya están fijas.
O sea, ya tenemos este esquema o este escrito que hicimos, pues ya no nos sirve. Entonces ya encontramos una matriz, ya mostramos la existencia. Ahora mostremos que efectivamente esta matriz es la que me sirve, es decir, que le hallo el determinante A y el determinante va a dar igual a X. Entonces, X, 0, C, 1. Pues efectivamente X por 1 menos C por 0, pues obviamente va a darme, que así fue que lo construí truculentamente para encontrar ese elemento del codominio para que me funcione. Entonces, por tanto, esa función es sobreyectiva. Entonces se llama medio sobreyectiva. ¿Será que es inyectiva? Pues de hecho ya encontramos la forma de construir el elemento para que sea sobre, ¿cierto? Entonces eso me da una idea para encontrar matrices. Entonces esa F entonces esa función es sobreyectiva. ¿Cómo haría para mostrar que no es sobre? Pues busquemos dos matrices de esta forma. Dos matrices que su determinante es el mismo. Pues digamos acá X, 0. Como habíamos dicho que GC podría ser cualquiera, entonces tomamos que el C valga 1 y acá pues tiene que ir 1. Y hallemos B, lo mismo que sea X, 0, pero entonces acá ya pongamos el otro número, 3 y 1. Entonces hallémosle el determinante A. Pues X por 1, X, menos 1 por 0, 0. Esto es todo X. Y el determinante AB, X, 0, 3, 1. X por 1, X, menos 3 por 0, 0. También me da X. O sea que F de A es igual a F de B. Tengo dos matrices que su determinante es iguales. Entonces, ¿qué es lo que me dice inyectiva? Yo tengo que para todo par de elementos que sus funciones son iguales, entonces necesariamente esos elementos tienen que ser iguales. Pero acá yo tengo dos matrices que sus imágenes bajo la función f son iguales, pero esas matrices son distintas. Porque mire, para que dos matrices sean iguales, tienen que ser iguales en todas sus celdas. X, X0, Y0. En la última 1 y 1, pero hay una celda en la que en uno vale 1 y en otro vale 3. O sea que no son iguales. O sea que esta función, como yo encontré dos elementos que sus imágenes son iguales, pero ellos no son iguales, entonces no es inyectiva. Entonces acá pues básicamente lo que buscamos fue un contraejemplo para mostrar de que no es inyectiva. Buscar dos elementos en los cuales la inyectividad no funciona.
Listo, o sea que ya mostramos que no es inyectiva. Pues biyectiva es obvio porque tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, pero ya vimos que es sobre pero no es inyectiva, o sea que no va a ser biyectiva. Listo. ¿Qué va a hacer eso de la imagen directa? Pues sencillamente, pues yo tengo una función que va, bueno, de x en y y entonces yo tengo un subconjunto de x. Bueno, pero ¿cómo así que subconjunto? O sea, hemos dicho que la función está basado en elementos. Bueno, pues sencillo, de ese subconjunto a cada elemento le calcula la imagen en f. ¿Sí? Entonces, como cada elemento de acá le va a calcular la imagen, pues sencillamente en el codominio pues va a salir otro conjunto, el conjunto donde están todas las imágenes de ese conjunto inicial. O sea que de este A, este conjunto de todas las imágenes de A sería f de A. Y pues se puede demostrar estas propiedades. Bueno, la primera, vamos a hacer esta última, la vamos a hacer de primera porque la vamos a usar. Entonces, si se cumple esto de que A está contenido en B, eso lo vamos a usar de hipótesis, tengo que demostrar esta contenencia. ¿Cómo se demuestra una contenencia? Pues tomar un elemento de la izquierda y llegar a que ese elemento también está en la derecha. O sea que tengo que tomar un W que pertenece a f de A. Bueno, pero es que ¿quién es f de A? Ah, pues acá está. Son todos los elementos de Y, tal que ese Y es igual a f de algún elemento, y ese algún elemento está en el conjunto A. Ah, pues sencillo. Si este W está en f de A, ¿qué significa? Que existe un X que pertenece a A, tal que f de X es W. Bueno, pero yo ya tengo un elemento de acá. Acá estoy diciendo que existe un X que está en A. Bueno, pero podemos usar la hipótesis. A está contenido en B. O sea que si X está en A, X también está en B. O sea que existe un X que pertenece a B, tal que f de X es igual a W. Bueno, pues es que esto es precisamente, volver a escribir la definición, eso sería que W pertenece a f de B. Ah, pero es que ya llegamos, tomamos un elemento arbitrario de la izquierda y llegamos a que ese elemento también está en la derecha. Pues sencillamente f de A está contenido en f de B. Pero, ahora yo cómo uso eso. Ah, pues demostremos estas dos, acá la igualdad y acá la contenencia. Después mostramos por qué es contenencia y no igualdad. Entonces, yo tengo que la unión acá la estamos haciendo con U y B. Cualquier conjunto U
está contenido en ese conjunto unido otro. ¿Sí? Eso ya pues, se sabe. Pero pues con la propiedad que vimos ahorita, entonces le aplico f a ambos conjuntos. Lo mismo pasaría si yo lo hubiera hecho con b. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo uno esos dos conjuntos, ¿sí? Izquierda con izquierda, derecha con derecha, entonces tendría que f de u unido con f de b está contenido en f de u unido b. Entonces ya tendría una contenencia. Recuerden que la primera es una igualdad, ¿no? Ahora tengo que hacer la contraria. Entonces ahora tengo que partir de la izquierda, entonces tengo que tomar un W, un Y, que pertenecen f de u unido b. ¿Eso qué significa? Pues que existe un x que pertenece a u unido b tal que f de x es igual a y. Bueno, pero es que x está en la unión. ¿Qué significa eso? Pues como x está en la unión, significa que x pertenece a u o x pertenece a b, tal que f de x es igual a y. Bueno, pero es una u en la cual ambas cumplen la propiedad. O sea que yo la podría escribir ambas con la misma propiedad. X pertenece a u tal que f de x es igual a y o x pertenece a b tal que f de x es igual a y. Sí, ambas cumplen la misma propiedad, entonces la puedo escribir así por aparte. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Pues que y pertenece a f de u o y pertenece a f de b. Bueno, pero es que hay dos proposiciones ambas con y unidas con una o. Pues eso quiere decir pues que y pertenece a f de u unido con f de b. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo tomé un elemento en f de u unido b y llegué a que ese mismo elemento está en f de u unido f de b.
Eso quiere decir que f de u bueno, pero es que ya habíamos probado la otra contenencia. Entonces ya tenemos la igualdad. Listo. La de la contenencia es muy semejante. F de U intersectado B está contenido en U intersectado F de B. Ese es semejante, eso es haciendo los mismos pasos, pero pues ahora con la contenencia, ¿no? U intersectado B está contenido en U, y ese U intersectado B también está contenido en B. Y hago los mismos pasos y bueno, se da esa contenencia. ¿Por qué contenencia y no es siempre una igualdad? ¿Sí? O sea, le ponen la rayita porque a veces va a dar igualdad, pero no en general. Pues sencillamente, supongamos que este conjunto se llame A, bueno, U en este caso, como lo estamos llamando, y este conjunto que se llame B. Entonces, ese U, que es de menos 2 hasta menos 1, yo le aplico la función f de x igual a x al cuadrado. Yo le aplico esa función al conjunto U y me va a dar este intervalo en y, que iría desde 1 hasta 4. Le aplico, bueno, escribámoslo acá, f de U sería 1, 4, el intervalo en y. F de B sería el intervalo, B es un intervalo de 1 a 2. Al aplicarle la función, pues vuelve a dar 1, 4. Si yo los intersecto estos dos, f de U intersectado f de B, pues ambos conjuntos son exactamente iguales, pues vuelve a dar 1,4. Pero si yo hago la intersección de U, como se pueden dar cuenta, son conjuntos disyuntos, no tienen nada en común, eso va a dar vacío. Entonces si yo hago f de U intersectado B, pues eso va a dar vacío, ¿sí? No tiene elementos, S sin elementos, reemplázalo en F, pues no le va a dar nada porque usted no reemplazó nada. Y pues obviamente este vacío va a estar contenido en este intervalo. O sea que se cumple estrictamente, en este caso, que f de U intersectado B, en este caso, está contenido pero no es igual a f de U intersectado f de B. Está contenido estricto porque en este lado va a dar vacío, en el otro va a dar el intervalo 1, 4.
Bueno, entonces, así mismo como uno hace una imagen directa, uno también puede hacer una imagen inversa. ¿Qué es una imagen inversa? Pues la misma cosa, yo tengo una función de x en y entonces esa función de x en y yo tomo un conjunto cualquiera en y, entonces yo calculo todos los elementos en x tales que al aplicar f me da el conjunto que yo escogí. O sea que si esto fuera b, esto sería f a la menos 1 de b. Y pues la imagen inversa sí funciona bien con uniones y con intersecciones. Y de hecho también funciona bien con complementos. Esas dos últimas eh, identidades con contenencia no las vamos a demostrar, pero sí vamos a mostrar un ejemplo que se evidencia esa contenencia. Entonces, por ejemplo, acá, este va a ser el conjunto A. Si yo a ese conjunto A le aplico la imagen, me va a dar esta línea, este segmento, este intervalo de 1 a 4. Este sería f de b. Y bueno, ahora de ese 1 a 4 en y, pues yo busco los elementos en x, tales que al elevarlos al cuadrado, están en el intervalo 1 a 4. Pues efectivamente, desde menos 2 hasta menos 1, pues sí, porque al elevarlos al cuadrado me da de 1 a 4. Pero ahora, al hallar la imagen inversa, ese f a la menos 1 de f de a, pues me va a dar efectivamente menos 2, menos 1, pero también me va a dar el intervalo de 1 a 2. ¿Sí? Porque los números del 1 al 2, al elevarlos al cuadrado, también caen en el intervalo del 1 al 4. Y pues mire que acá esta doble composición pues va a dar más grande que el conjunto inicial. A eso hace referencia esta, esta segunda identidad, que A está contenida en f a la menos 1 de f de a. Y en el otro lado es que si yo tomo un conjunto cualquiera B, este va a ser el B, el intervalo menos 1, 2 en Y. A ese intervalo 1, 2 busco los números que al elevarlos al cuadrado en x, que en x al elevarlos al cuadrado me dé el intervalo menos 1, 2. Bueno, pero es que no hay ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé negativo. O sea, ese menos 1, 0, hasta 0 abierto. Todo ese pedazo se va a perder porque no hay ningún número en x que al elevarlo al cuadrado dé negativo. Entonces esta sección, esta parte, se va a llamar f a la menos 1 de b. Listo, y de ese f a la menos 1 luego le calculo f, o sea, lo elevo al cuadrado cada numerito del intervalo. O sea que ese f de f a la menos 1 de b, pues sería el intervalo desde 0 hasta 4. Y pues claramente este resultado después de hacer la doble composición pues es más pequeño que el conjunto inicial, que era de menos 1 a 2. Acá me equivoqué, de 0 a 2. Ese f a la menos 1 de b sería de menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Bueno, pero al cuadrado me da de 0 a 2.
Entonces ese resultado es más pequeño que el conjunto que yo arranqué inicialmente. Listo, entonces ahora vamos a ver operaciones binarias. Operaciones que yo tomo dos elementos, los opero y vuelvo y caen en el mismo conjunto. Esa sería la clausurativa. Pero como vimos, en los naturales, pues en los naturales se puede sumar y se puede multiplicar. Lo que no se puede es restar. O sea que en los naturales la resta no está bien definida. No sería clausurativa. Sí, porque no todas las restas caen en los naturales. Lo mismo pasaría con la división en los enteros. Si yo tomo dos enteros, los divido, no necesariamente va a dar entero. O sea que no está bien definida. Asociativa, pues ya hemos visto de que la operación pues tiene que preservar los paréntesis, ¿no? Si yo tengo una operación binaria cuadrito, aplico con otro elemento y luego a ese resultado lo aplico con otro, tiene que dar lo mismo como si tomara el primer elemento solo, aplico segundo con tercero y lo que me dé segundo con tercero lo aplico con el primero. O sea, cambiar los paréntesis de orden. Eso debería ser si fuera asociativo. ¿Qué significa elemento neutro? Pues elemento neutro es que para todo elemento, bueno, existe un elemento primero que le vamos a llamar I por el momento. Tal que al aplicar la operación por derecha o al aplicar la operación por izquierda, me debería dar el mismo elemento. Eso sería que existiera un elemento neutro para esa operación. Pero pues no necesariamente va a existir. Puede que sí, puede que no. Y elemento inverso es que para todo elemento que pertenece al conjunto existe un elemento inverso que también debe pertenecer al conjunto, tal que al multiplicarse por un lado y multiplicarse por el otro, debería dar el elemento neutro. O sea, primero tengo que probar que existe el elemento neutro. Si el elemento neutro no existe, pues obviamente no va a existir inverso, porque el inverso depende del neutro. Entonces serían las operaciones binarias, pues las iniciales. Entonces, por ejemplo, ¿será que esa primera operación, definimos en los reales esas cuatro operaciones? Esa primera operación, ¿será que es asociativa? Bueno, clausurativa sí es. Ustedes resten dos reales, eso le va a dar un número real. Eso no tiene nada que mirar. Ahora miremos si es asociativa. Entonces, para asociativa necesito tres elementos. Entonces, al aplicar el primero, pues sería A menos B, pero todavía no hemos aplicado
el otro elemento. Y ahora sí hago el primer elemento menos el segundo. Bueno, ahorita hagamos la operación por el otro lado. De aquí a acá daría A menos B más C. Entonces claramente pues no va a ser asociativa por el simple detalle de que acá me está dando menos y acá me está dando más, ¿sí? Entonces no le va a hacer lo mismo menos 5 a que le dé 5, ¿sí? Entonces en un lado le va a dar ese C positivo, en el otro está el lado C negativo, entonces no va a funcionar, no va a dar lo mismo. Entonces esa operación pues no es asociativa. Ahora, ¿será que tiene elemento neutro? Yo tendría que tener un elemento I, tal que A menos I fuera igual a A. Bueno, pero si esto lo tomamos como una ecuación en los reales, pues A con A se cancela y pues naturalmente el I sería 0. Bueno, pero si lo hacemos por el otro lado, ¿será que me da lo mismo? Pues debería dar que I menos A debería dar A. Pues acá sí poseemos problemas, porque el A al despejarlo, lo único que va a hacer es que se sumen. Entonces, por un lado, el neutro me está dando que tiene que valer 0 y por el otro lado me tiene que dar el doble del número que yo estoy trabajando. Entonces, por izquierda y por derecha no me da un mismo neutro, o sea que el neutro no existe. Y pues si el neutro no existe, pues no vamos a poder calcular el inverso, o sea que simplemente no tendré inversos tampoco. Bueno, lo mismo pasaría con esta operación 4AB o con la operación 3. Verifiquemos la operación 4. ¿Qué pasa cuando yo tengo que dos elementos operados es el primero elevado a la potencia del segundo? Los otros dos pues quedan para que los verifiquen en casa. La operación se llama circulito con línea atravesada. Listo. ¿Está bien definido? Pues empezando ahí. Y si el primer elemento fuera 0 y el segundo elemento también fuera 0, pues no estaría bien definido para eso, porque quedaría 0 a la 0. Entonces ya tendríamos un problema. Bueno, pues supongamos que pues definimos la función
excepto para el 0. ¿Sí? Supongamos que no, que vamos a quitar ese elemento. Listo. Entonces verifiquemos la asociativa. Verifiquemos que A, B con C. En el primer paso sería A a la B operado con C. Eso daría A a la B elevado a la C. Bueno, pero es que esto por propiedad de las potencias, esto es A a la B por C. Mira, ahorita miremos por el otro lado. A sería A operado con B a la C. Y esto sería A elevado a la B elevado a la C. Entonces, si yo reemplazo números particulares, pues en el exponente es B por C, acá es B a la C, no va a dar lo mismo. O sea que no va a ser asociativo. Y entonces ahora verifiquemos el elemento neutro. Pues debería haber un elemento tal que A operado con I me diera A. Bueno, pues eso debería que A elevado a la I tendría que dar A. Bueno, pero ¿qué número al elevarlo? ¿Qué número en el exponente me sirve que A elevado a ese número me dé A? Pues ahí necesariamente el I tendría que valer 1. Bueno, ahora verifiquemos por el otro lado. Ese I operado con A debería dar A. ¿Eso qué quiere decir? Pues que I a la A tendría que dar A. Bueno, pero yo necesito bajar ese A. Pues apliquemos logaritmo. Logaritmo natural de I a la A igual a logaritmo natural de A. Bueno, como aplicamos logaritmo ya puedo bajar A. Bueno, pero ahora, como el objetivo es hallar I, pues despejemos esa que está multiplicando, pasémosla a dividir. Bueno, pues vamos a ver cuánto vale I. Ah, pues aplique el logaritmo, la exponencial a ambos lados. Entonces sería exponencial del logaritmo de I. Entonces los dos van a cancelar. Entonces esto me va a quedar exponencial del logaritmo natural de A sobre A en el exponente. Y eso es lo que valdría I por ese lado. Verifiquemos, por ejemplo, en la calculadora. Supongamos que la vale 5. Entonces el logaritmo natural de 5 dividido en 5. Eso me daría 0.32 y bueno, muchos decimales más. ¿Cómo hago para verificar que ese I vale eso? Bueno, ahora tengo que hacerle la exponencial de ese número. Y luego, según la operación, dice que ese número elevado a la A, en este caso elevado a la 5, me tiene que dar 5. Y efectivamente, pues ese número sirve. El problema es que por un lado me da 1 y por otro lado me da otro resultado distinto, totalmente distinto. Entonces, pues tampoco tiene elemento neutro. Pues si no tiene neutro, pues no va a tener inverso. Listo, cardinalidad. Acá vamos a hablar algo pues supremamente superfluo de lo que es la cardinalidad, porque eso
Eso viene detrás toda una teoría, la teoría de conjuntos, fuerte, la teoría de conjuntos axiomática, pero pues vamos a ver una noción general de lo que es cardinalidad. Intuitivamente pues es contar los elementos del conjunto. En el caso finito pues tendrá n elementos. Entonces cuando usted logre encontrar una biyección entre dos conjuntos, yo voy a decir que esos dos conjuntos son equipotentes y los represento con este símbolo como un moño entre los dos. Entonces, en los casos infinitos, pues los comunes son los naturales, los enteros, los racionales. Entonces, uno pensaría, pues intuitivamente, que como un conjunto es más pequeño que otro, está contenido, entonces uno va a tener una cardinalidad menor que el que lo contiene. O sea que n debería tener una cardinalidad más pequeña que los enteros, y que eso los enteros debería tener una cardinalidad más pequeña que los racionales. Pero a veces la intuición juega una mala pasada. En este caso no es así. Entonces hay una función biyectiva entre los enteros y los naturales, que ya hemos visto que era h. No es solo esa, pueden haber otras, pero esa es una que sirve. Entonces los naturales, el cardinal de los naturales, como es infinito, ese infinito se llama Aleph sub 0. Pero como yo logré encontrar una función que es biyectiva con los naturales, ¿sí? Una función que los enteros y los naturales hace una correspondencia biyectiva, entonces por ende son equipotentes, o sea que los naturales y los enteros, a pesar de que uno está contenido en el otro, ambos tienen el mismo cardinal, tienen la misma cantidad de elementos. Para la cardinalidad de Q se hace algo similar, se tiene que demostrar que existe una correspondencia biyectiva entre los naturales y los racionales. ¿Cómo se hace? Pues intuitivamente vamos a decir cómo se hace, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces empiezo a hacer las fracciones, todos los que están que en el numerador es 1 y van dividiendo con los números naturales. Luego todas las fracciones en las que el numerador es 2 y pues el denominador va variando. Todas las fracciones en las que el numerador es 3 y bueno, ahí sucesivamente. Al 0 pues le va a asignar el 0. Y luego, así como está guiado por las flechas, se va a asignar, a cada natural le va a asignar una fracción. Entonces, por ejemplo, al 1 le va a asignar el 1, 1. Al 2 le va a asignar 2, 1. Al 3 le va a asignar un medio. Al 4 le va a asignar un tercio. Entonces mire que de esa forma va a poder construir todas las posibles fracciones, y además de eso a cada fracción va a estar en correspondencia biyectiva con un natural. Es decir, como hay una biyección entre los dos, entonces van a tener el mismo cardinal. Intuitivamente pues es raro, pero se demuestra de esa forma. Y uno pensaría, bueno, los naturales, los enteros y los racionales todos tienen el mismo cardinal. ¿Qué pasará? ¿Será que los reales tienen el mismo cardinal? Entonces, este matemático George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, dejémoslo en Cantor porque no me tan largo, el cardinal de los reales no es Aleph sub 0, o sea que es un cardinal más grande. Y ese cardinal de los reales, pues él lo bautiza como C, es relacionado con el continuo, ¿sí? Porque o sea, es un infinito más grande. Y pues ya con eso tendríamos una noción básica de lo que es cardinalidad y lo que vivimos de operaciones binarias.
Entonces esa cardinalidad hace referencia a que ese infinito cada vez va creciendo y va creciendo, así como aparece en la imagen. ¿Sí? Parece un simple conjunto, pero él va creciendo con respecto a su cardinalidad. Entonces se pueden encontrar conjuntos con un infinito mayor, pero pues eso ya sería en un video que se hable solo de cardinalidad. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y sigan revisando los videos. Hasta pronto.